¿Quieres mejorar tu patinete eléctrico? Chicos, recordaréis el tan famoso vídeo del 09. Tuvo una grandísima aceptación y muchísimas ventas, por su equilibrio entre todas sus características. El increíble precio al que se puede adquirir, sumado a sus muy buenos coeficientes en todos sus apartados, hacen de él el mejor patinete de gama media a un precio increíble. Os dejo por aquí el enlace de su review para que le echéis un vistazo, ya que hoy hablaremos de él en este vídeo. Por cierto, os he conseguido un descuento para este modelo muy interesante. Si lo pedís al almacén de China vía tren, tendréis $20 de descuento y un juego completo de rueda que incluye cámara y neumático. Y si lo pedís al almacén de Europa, tendréis $35 de descuento. Os dejo los enlaces y códigos de descuento en la descripción del vídeo, que vienen de la mano de KWK, que es una de las tiendas más serias y profesionales que hay. Te avisan con mensaje para decirte que te envían el pedido, anotan tu nombre en la caja y te mandan el código de seguimiento. Ante cualquier problema, ellos responden sobre las anomalías o fallos que pueda traer o tener los patinetes. Llevo trabajando con ellos 3 años y estoy muy contento por cómo tratan al usuario en materia de postventa. Pues bien, volví a contactar con KWK para volver a adquirir otra vez el modelo para uno de mis colegas, ya que se enamoró de él por todas estas increíbles virtudes. Así que pensando se me ocurrió haceros un vídeo con todas las mejoras que se le podrían hacer a un patinete eléctrico, y además todas estas mejoras y arreglos podrán valer para la mayoría de patinetes similares. Así que en este vídeo vamos a modificar la suspensión delantera, cambiar el freno delantero por uno hidráulico, añadiremos unas luces algo más potentes al patinete, cambiaremos el acelerador por uno de pulgar, le añadiremos unas ruedas extra anchas de 3 pulgadas, modificaremos el manillar para que podamos usar cualquiera que nos guste y de paso subir su altura, le pondremos una batería externa de mayor capacidad y os sugeriré una decena de accesorios y mejoras. Aparte, os voy a dar trucos, consejos y recomendaciones para mejorar vuestros patinetes y dejarlos mejor de lo que vienen de origen. Así que arrancamos. Lo primero os voy a contar cómo desmontar el patinete, en este caso el modelo 09. Para ello retiramos las 3 bandas de la lija, con cuidado para poder reaprovecharlas. Para retirar la tornillería siempre me gusta usar destornillador eléctrico, porque vais a aflojar y apretar muchos tornillos. Lo primero es desmontar las tapas delanteras y traseras para tener más espacio y poder manejarte mejor, ya que dentro del 09 encontramos muy poco espacio útil. Los protectores delanteros y traseros tienen 3 tornillos en el perfil de arriba y también debajo del patinete. Según la modificación que necesitéis, abriréis delante, detrás o ambos. Recordar ir colocando los tornillos perfectamente clasificados y etiquetados. Hacemos lo mismo con los tornillos de la base. Hay un tornillo escondido en el puente de plegado que requerirá de una llave Allen en forma de bastón. Primer consejo. Recomiendo cambiar toda la tornillería de los patinetes eléctricos, sea cual sea tu modelo, ya que en general todos los patinetes usan tornillos de muy mala calidad. Conviene cambiarlos absolutamente todos, sin excepción, antes de que rompamos o demos de sí algún cabezal o rosca y tengamos peores consecuencias. Para ello, no hace falta desmantelar el patinete, podréis ir cambiándolos por partes. Por ejemplo, cogemos uno solo, un ejemplo de los 8 o 9 tornillos de la base y un ejemplo de los tornillos de la tija, del motor y demás. Y nos anotamos cuántos necesitamos por cada tipo. Nos vamos a una tienda especializada y los compramos de acero inoxidable. Y si son aptos para la marina, aún mejor, ya que vienen además protegidos contra la sal. En el caso del 09, os recomiendo que os compréis tornillos para la base con medio centímetro más de longitud, ya que los originales enganchan muy justito y se acaba estropeando la rosca de la base. Si le metes los tornillos normales, estos, sin arandela, se están comiendo los plásticos si apretas. Si los pones con arandela, ¿vale?, están sujetando mucho más. Entonces abrimos la tapa y descubrimos el alma y el corazón del patinete. Siempre viene bien fijarse en sus características. Pero ¿realmente qué tan eficiente es en relación a su potencia y el equilibrio que da su motor respecto a su consumo? Para ello vamos a consultar a José del canal Cucanol, maestro de la electrónica y las baterías, cuyo canal te sugiero encarecidamente.
Muy buenas, Ox. Tú me has dado los datos que te vienen en la propia batería. 52 voltios, 13 amperios hora. Voltaje máximo 58,8. Que en esos 13 amperios hora a 52 voltios equivale a 676 vatios hora. Unas celdas L de 3200 miliamperios hora. Sabíamos que tiene un motor de 600 vatios a 52 voltios. Tiene un consumo aproximado de 12 amperios. Evidentemente va a tener picos de cerca de 18 y casi los 20 amperios, pero bueno, 12 nominales. Las celdas que lleva esta batería son las LG ABNH11865, unas celdas que mayoritariamente se encuentran en China, que podemos saber con todo lo que me das. Por un lado, pone que tengo que tener más de una hora de uso constante. Esta batería, que es una K14S4P, como sabemos que tiene un consumo medio de unos 12 amperios, es tan fácil como decir 12 amperios en un 4P me da 3 amperios por celda de descarga. Esta celda me daba 0,7 C de descarga nominal sin que tenga ningún tipo de calentamiento. Su descarga habitual es en torno a 2,5, 2,6 amperios. Le vamos a pedir 3. Está bastante bien. Tampoco vamos a ir todo el rato en 3 amperios, ¿vale? Por lo cual, en este tipo de descarga, la batería ni se va a calentar ni nada. Y en el caso de que tengamos un pico, estas celdas tienen un pico máximo de 2C, que son 6 amperios, que me van a dar más que de sobra. ¿Qué te puedo decir de esta batería? Es perfecta. Una batería muy bien elegida para ese motor. O sea, es ideal. Un motor de 600 vatios a 52 voltios. Su batería ideal es un 4P, eso es FETEM, muy buena batería. Es más, siendo LG, dudo mucho que tengas ningún problema. Ya veis que tenemos una máquina excelente en nuestras manos, pero lamentablemente el espacio interno del 09 es prácticamente inexistente, así que la posibilidad de añadir un relé o un añadido de cables extras de una batería externa se presenta muy complicados. Ya que tenemos abierto todo el patinete, aprovechemos para instalarle una luz fija más potente alimentada por la batería del patinete, sin tener que usar pilas ni powerbanks. Para ello, hemos usado esta, cuyo enlace os dejaré en la descripción del vídeo. Pero, ¿por qué hemos usado esta y no hemos aprovechado la luz de un estadio para usarla? Muy fácil, pues de aquí sale el segundo consejo. Debemos ser muy consecuentes con el consumo que tiene la luz. Hay que buscar el equilibrio entre consumo e iluminación. Y claro que podemos poner una luz con muchos lúmenes, pero chuparía mucha energía por cada minuto que esté encendida, vaciando la batería y mermando la autonomía. Hemos elegido esta opción porque relación de consumo con su iluminación, además de su precio, está muy compensado. Tiene un coste de unos 5 euros y tiene una potencia de 8 vatios, entregándote una iluminación muy correcta, por un consumo muy bajo. Además, esta luz admite una corriente de entre 9 y 85 voltios. Eso quiere decir que podemos conectarla o bien directamente a la batería o al reductor de voltaje que trae el patinete. Pero no vamos a conectarla a la batería porque estaría siempre encendida, consumiendo constantemente energía. Así que lo haremos a través del reductor, tal cual lo hacen las luces principales, para decidir cuándo las encendemos y apagamos, independientemente de que esté encendido el patinete. Procedemos a su instalación. Primero localizamos el cable que manda la energía a la luz principal del vehículo. La desconectamos y comprobamos que la luz que hemos comprado se enciende y está correcta. Habrá que hacer un empalme para duplicar la salida y que las dos luces reciban la orden y la energía para encenderse. Para ello probaremos primero con un empalme básico para ver que ambas puedan funcionar sin problema. Una vez confirmado, remataremos el empalme con una soldadura y con sus respectivas fundas termorretráctiles. De paso, usaremos un conector XT30 para que en un futuro podamos decidir si cambiamos la luz por otra o simplemente cambiarla si se estropea o se funde la actual. Así es la luz que trae de serie el patinete. Y esta la que añadiremos para reforzar un poco su luminosidad en la oscuridad. No se hará de día con esta luz, sino que la va a reforzar y le va a dar más intensidad. Nuestra elección en este caso ha sido mejorar la luz sin castigar el consumo de la batería, que no es muy amplia. Tenéis el ejemplo de la luz del Currus NF Plus, que tiene 45 vatios de potencia y un consumo de 0,75 amperios hora, que es altísimo. Y si la lleváis puesta de día, notaréis un gran descenso de la batería con ella puesta.
Lo mismo sucede con la del Currus Panther, que tiene una potencia de 65 vatios. Es la más potente que he visto de largo. Si la enciendes por el día, te ilumina hasta en las partes soleadas. Eso sí, es un chorreo ingente de energía, pero eso os lo cuento en el próximo vídeo del Currus Panther. Así que hay que pensar dónde la queremos ubicar, y en este caso hemos aprovechado el guardabarros delantero para su instalación. Así que desinstalamos la rueda para tener mejor acceso. Desinstalamos el guardabarros con la luz original, con estos 4 tornillos para poder manipular y trabajar mejor en él. En nuestro caso pintamos los 3 puntos de anclaje de la nueva luz extra, pero mucho cuidado con el cable que hay debajo para que no lo taladremos. Tercer consejo: cuando instalemos el guardabarros de vuelta en la tija, el cable de la luz original que se ve por debajo debe estar muy tirante y tensado, para que no roce con la rueda al girar. Hemos decidido instalar un accesorio muy interesante al 09. Es un accesorio que permite separar el acelerador de índice de su LCD, convirtiéndolo en un acelerador de pulgar. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Primero, porque es estanco ante la lluvia. Uno de los principales problemas de los LCDs es que al incorporar el gatillo en el mismo LCD, este está más expuesto a la lluvia por los huecos que deja el acelerador al bascular. También porque el imán del acelerador del 09, y entendiendo que todos los patinetes que usan este modelo de LCD suelen tener un problema con ese imán, suele desprenderse o caerse, y los usuarios tienen que andar usando pegamentos y demás soluciones. Aparte, que el hecho de usar el LCD con acelerador separado nos permitirá en todo momento tener la pantalla del LCD completamente levantada para ver la info, sin que el antebrazo se vea resentido. Dejadme que os explique esto. Cuando el gatillo de acelerador va integrado en el LCD, debemos decidir si queremos ver la pantalla del LCD llevándola levantada, y por el contrario la muñeca retorcida con la posible lesión o dolor de brazo en trayectos largos, o bien bajar el LCD y tener peor visión de la pantalla en favor de llevar el gatillo agachado, ya que al ir de pie por encima del manillar, el gatillo índice requiere de estar mirando para abajo tal cual lo están las manetas de freno, para que la muñeca no vaya retorcida, y que la línea del brazo y la muñeca sean continuas y poder ir cómodos sin molestias. Este es el aspecto más importante de este LCD. También este LCD de acelerador de pulgar separado tiene un potenciómetro más progresivo y con más recorrido. Lo tienes puesto sin patada, ¿no? Sin patada. Y lo bueno es que al tener tanto recorrido puedes controlar más la velocidad exacta. Por último, el tener libre los 4 dedos paralelos de la mano por no tener acelerador de índice te permite afrontar mejor la frenada, disponiendo de toda la mano para apretar la maneta de freno. La instalación no requiere de nada especial, ya que comparten el mismo conector. Desinstalas el antiguo y pones el nuevo a tu gusto. Si queréis que en el futuro vídeo de mejoras de Dualtron adapte este acelerador al LCD de Minimotors, dejándolo impermeabilizado, déjamelo saber en los comentarios. Para instalar una batería externa, lo primero que tenemos que hacer es un esquema de lo que vamos a instalar para hacernos una composición de lugar, así como de qué materiales son necesarios. La batería original es de 13 amperios y 52 voltios, y le vamos a instalar una externa de 18 amperios con 52 voltios. El ejemplo que os voy a relatar de batería externa es para la versión del 09 de 52 voltios, así que si tenéis la versión de 48 voltios podréis hacer lo mismo, pero siempre con baterías de 48 voltios. Así que os dejaré abajo en la descripción del vídeo enlaces de compra para ejemplos de baterías externas de ambos voltajes. La mejor opción para su instalación es que las baterías no vayan en paralelo. Esto nos da varios beneficios. El principal es que podemos usar diferentes amperajes, pero siempre importante manteniendo el voltaje. Si queréis ponerlas en paralelo, necesitaréis tener exactamente la misma batería con las mismas celdas, mismo BMS y con la misma configuración al milímetro, y luego balancearlas para que se encuentren en el mismo punto de carga exactamente. Y el hecho de que una sola de las celdas esté degradada ya dificulta la instalación. Todo muy complicado. Y de persistir en el método paralelo, someteréis a una de las dos baterías a un estrés muy alto para que las BMS compensen el desfase.
Así que para ese apartado necesitaréis cable siliconado de 12 AWG y conectores XT60. Más grande no lo recomiendo porque ya las pasaréis muy mal para meter estos dentro del espacio que deja el patinete. Y además algún conector XT trifásico, 2 o 3 por si acaso, para simular la conexión y desconexión de la batería externa. Pero esto lo explico a continuación. El esquema que hemos usado para esta batería externa es alargar las conexiones de la batería externa para que se encuentren con el pin de conexión y desconexión en mitad del recorrido de la tija. Desengancho la batería de la controladora, ¿vale? Y ahora lo que hago es que conecto el cable que he puesto controladora en la controladora. El cable que he puesto de la batería interna en el de la batería interna. Ahora oiremos un clic, pero porque es normal, ¿vale? Y ahora ¿vale? Si queremos utilizar la batería interna, le ponemos el puente, que es este. Que acabamos de grabar. Efectivamente, entonces de esta manera, al conectarlo, esto tiene una ranura, tiene aquí una rajita, pues se busca la rajita aquí, ¿vale? Y ya con esto funcionaría la batería interna. ¿Ves? No hay problema. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? A este mismo conector, ¿vale? Luego lo que haremos es sacar esa batería externa para que llegue a esta batería. Y entonces puedes dejar que elijas entre que funcione esta batería o que funcione esta otra. Vosotros podéis calcular el punto de encuentro donde queráis, pero hemos pensado que ahí sería más fácil y cómodo. Bien, la batería externa lleva los cables rojo y negro con una toma de carga, para cargarlo con el cargador, y otro juego de cables positivo y negativo que serán los que conectemos a un trifásico macho o hembra, según el que hayamos usado para el lado opuesto de su conexión. ¿Pero por qué usar un trifásico y no un XT60 normal con sus dos entradas? Bien, porque en la prolongación de la batería interna que nos hemos llevado a la mitad de la tija, suben dos cables pero baja un tercero. En el tapón que hay puesto hay un puente que conecta los cables de color rojo, para que cuando pongamos este tapón funcione exclusivamente la batería interna. Y cuando lo desconectemos y conectemos la externa, funcione esta última. Esto nos permite usar en todo momento y muy rápidamente una u otra batería con un solo gesto, e incluso dejar en casa la batería externa si solo vamos a hacer un uso dentro de los 30-40 km que nos da el 09. Os dejo aquí el esquema que hemos usado para que valoréis su ejecución. Cuarto consejo. Si finalmente instaláis la batería externa, es interesante que pongáis un voltímetro como este para medir el porcentaje, los voltios y la temperatura de esta misma. La primera vez que instalas el voltímetro, las informaciones de los voltios y la temperatura serán correctas, pero el porcentaje no lo será. Esto es debido a que el voltímetro no sabe cuál es la capacidad de la batería, así que hasta que no la llenes del todo, no reiniciará el porcentaje, ya que el valor del porcentaje lo toma del mayor voltaje que mida en esa batería históricamente. Quinto consejo. También es muy interesante comprar un cargador extra aparte. De esta manera podréis cargar simultáneamente la batería interna o la externa, o incluso llevaros un cargador para alguna ruta larga. Ahora vamos con uno de los updates más complicados que tiene el patinete: la mejora de la amortiguación delantera. Si la lleváis a cabo y la finalizáis con éxito, entonces conseguís el título de Máster del Universo. Para acceder al amortiguador hay que quitar los 4 tornillos pasantes que hay en la parte inferior de la tija. Para ello hay que bloquear desde el otro lado cada tornillo que queramos sacar, ya que tiene doble cabezal autoblocante para mayor seguridad. Con un destornillador plano grande aflojaremos las planchas para poder retirarlas con las manos. Encontraremos un pasador metálico que hay que sacar. En el futuro, cuando lo metáis, os recomiendo taparlo con cinta adhesiva. Ya podemos sacar la tija y nos queda el último elemento para acceder al maldito amortiguador. Dentro del tubo dorado se encuentra el tornillo que libera el eje del patín junto con la amortiguación. Usamos la llave adecuada y mientras vamos girándola se va liberando por debajo el eje hasta que aparece el maldito amortiguador. Fácil, ¿verdad? Sí, chupao. Pues si esto os ha parecido difícil, ahora toca decidir.
¿Queréis un amortiguador más blando o más duro? Y en cualquiera de las dos opciones podréis usar o un amortiguador con más anillos y misma longitud, endureciéndolo, o más longitud y mismos anillos también, o bien menos anillos, mismo tamaño de amortiguación para ablandarla. En cualquier caso, os recomiendo ir a un sitio especializado y compraros un buen muelle de amortiguación y escoger la dureza que mejor os convenga. Ojo, no metáis mucha más distancia o luego no habrá Cristo que pueda prensarlo para que el tornillo vuelva a agarrar en el proceso inverso de recogida. Os recomiendo que busquéis la dureza siempre con la misma longitud y con más anillos. Podemos aprovechar para lubricar el muelle con vaselina. Yo he usado mi famosa vaselina Brum Brum, igual que el gaitero, famosa en el mundo entero. Así que colocamos el amortiguador y hacemos el proceso inverso, y necesitaréis de mucha ayuda para poder volverlo a meter de vuelta. Mucha ayuda. Cuando el tornillo haya agarrado, habremos superado la parte más difícil. Ya tenemos el diploma asegurado. Al haber metido un amortiguador más grande, sería interesante conseguir un guardapolvos un poco más largo para cubrir del todo la suspensión. El resto del proceso ya lo conocéis. Lo probamos y excelente. Esta sugerencia es la más interesante, atractiva y fácil de poner para nuestro 09 o cualquier patinete que tenga ruedas de 8,5. La instalación de unas ruedas de 3 pulgadas de ancho frente a las de 2 pulgadas que lleva originalmente. Con las de 3 conseguiremos mejor agarre, mayor estabilidad en la conducción y por lo tanto frenan aún mejor al tener más contacto con el suelo y amortiguan más ya que no requieren tanta presión como las originales. Su instalación es muy sencilla y no hace falta comentar su proceso al detalle, pero sí que os puedo dar algún consejo y unos truquitos para que los pongáis en práctica cuando montéis cualquier rueda de cualquier tipo en vuestro patinete. Desmontamos las tuercas que sujetan la rueda y sacamos el eje y vaciamos el aire de la cámara. Si en algún momento futuro queréis cambiar los rodamientos de la rueda, os recomiendo los SKF rusos. La mejora con respecto a los de serie será increíble. Por si lo estáis pensando, no se le puede hacer túbeles a las ruedas del 09 y no intentéis hacerlo porque cambiarle una rueda es muy sencillo y solo se tardan un par de minutos, ya que sus ruedas se dividen en dos en ambos casos y esto facilita mucho el cambio de neumático. Aparte, la rueda túbeles requiere de cierto mantenimiento. Si vais de ruta y lleváis una cámara extra, no os supondrá mucho inconveniente cambiarla. Primer truco. Podéis echar polvo de talco en el interior del neumático. Esto facilita la inserción de la cámara en la rueda, suavizando la fricción para que no se pellizque el neumático. Y es un producto muy poco abrasivo con la goma, en comparación con los jabones y otros productos. Segundo truco. Y ahora que tenemos la corona abierta, enlazamos con el segundo truco del vídeo, que se trata de redondear o suavizar los cantos de la inserción de la válvula en la llanta. Suelen venir muy afiladas y es uno de los puntos más frecuentes de pinchazos en las ruedas. Podréis suavizarlo con una lima o una Dremel. De la misma manera podréis reforzar el área alrededor de la válvula añadiéndole un parche alrededor del pitorro de hinchado o un trocito de goma neumática pegado. Montamos la llanta y posicionamos los primeros tornillos sin apretar del todo, porque hay que comprobar que la boquilla de la cámara no esté forzada en su hueco y tenga movilidad. Vigilar bien el sentido de giro de la rueda para montarlo adecuadamente. Después ya podremos apretar los tornillos de la llanta y colocar la rueda con el eje en los brazos del patinete. Es posible que el disco de freno no encaje bien con la pinza, posiblemente se haya desajustado. No pasa nada, soltamos el freno porque a continuación montaremos el... Pero cuéntale cómo quedan las ruedas. Las ruedas son increíbles, bonitas como ellas solas. Su look cambia por completo. ¿Puedo continuar? Chicos, ya os conté que el freno del 09 es excelente, frena francamente bien, pero el freno delantero es algo duro por ser mecánico y no te da ninguna sensación de tacto en la frenada. Y puestos a mejorar, vamos a añadir un freno hidráulico delante, de la marca Zoom, que son los que lleva de origen el Inokim Oxo y el Mantis Mini o Mantis 8. Es un freno bastante económico para ser hidráulico y mejoraremos en suavidad y aún más en la eficacia de frenada. Y como vais a ver, es bastante fácil de montar. Avisaros que yo compré el freno que estéticamente iba en el lado derecho. Cuando lo adquirí no había existencias del delantero del lado izquierdo,
así que no me apetecía esperar, pero da igual, lo giras y funciona igual. ¡Uy, qué mentiroso! ¿Lo compró así? ¿Qué estás diciendo? No, nada, que te preguntan que dónde compraste el freno. Os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo. Tercer truco. Podréis aprovechar el cable antiguo para atar el nuevo, y de paso, según retiráis el viejo, que el nuevo vaya ocupando su lugar. Pero como el espacio es muy reducido, es mejor que quitéis la camisa del cable y os quedéis solamente con el cable de frenado, así el proceso será más sencillo. Mucho cuidado al desmontar el hidráulico, para que los depósitos y el cable siempre estén mirando arriba, para no verter su contenido. Con suerte no necesitaréis drenarlo para su correcto funcionamiento. Otra mejora es cambiarle el disco de freno original, ya que el freno hidráulico me incluía un disco de 140, que frente al de 120 mejoraréis aún más si cabe la frenada. Nosotros de momento decidimos no cambiarlo y dejar temporalmente el original, así que como sugerencia solo usamos una arandela de separación en la pinza hidráulica, porque con las dos arandelas que te vienen por cada tornillo, el freno rozaba con la rueda de 3 pulgadas. Pues una de las mejoras más interesantes en los patinetes con manillar extensible, como es el Speedway Layer, el 09, el Speedway Mini 4 Pro o el propio Speedway 5 y otros muchos, sería la de poder cambiar el manillar por otro a nuestro gusto, tal cual hacemos con los Dualtrones, Curros o Inokimes. Además, estos modelos que tienen el manillar extensible curiosamente pecan de ser muy poco elevados, aspecto que no acabo de entender. Pero si es extensible y pueden usarlo diferentes personas de diferentes alturas, ¿por qué los hacen tan cortos? La idea es que valgan para muchas alturas. Entonces hacedlos con mucha altura. La persona bajita ya lo adecuará para bajarlo a su gusto. Y no es que yo mida 2 metros precisamente, pero las personas por encima del 1,80 m ya sufren bastante con estos manillares extensibles. Así que os voy a proponer el upgrade más sencillo y económico del patinete. Con una sierra y mucha paciencia o con una radial, cortáis la tija en su punto más alto. Con un adaptador de este tipo, hará que el eje del mástil pase a una medida más estándar y podréis ponerle potencias tipo MTB, pudiendo ponerle cualquier manillar, ya que el original deja muy poco espacio para periféricos. Cuarto truco. Para tapar el agujero que ha dejado el corte del manillar podéis usar cualquier tapón del mango, encajan a la perfección. Pero si además, como es mi caso, requerís de más altura, no tenéis más que buscar un alzador como este. En nuestro caso, escogimos el de 25 x 100 milímetros, ya que queríamos la máxima altura posible. Más no podréis poner porque estamos limitados por la tensión y la tirante de los cables del freno y el LCD. Este alzador permite adaptarse a la tija cortada directamente sin usar este tipo de accesorios que os he sugerido, y tiene la peculiaridad que podemos usarlo en la inclinación que queramos. Aprovechando que los tapones de los mangos entran en el agujero de la tija, usamos el de este tipo de tapón para hacer contrarrosca en el alzador y así apretar y ajustar más el adaptador. Este prolongador nos ofrece otra ventaja y es que, aunque no necesitemos más altura, el hecho de usar la misma altura con la tija extensible metida hace que ésta sea más sólida, ya que la parte extendida se puede meter más y la palanca es menor, con lo cual la tija es más sólida en su uso. ¿Y qué pasa si quieres tener una tija más alta y quieres seguir teniendo el manillar plegable? Pues en ese caso te sugiero este manillar, que podrás adaptar al prolongador de altura. De esta manera podrás seguir teniendo la portabilidad que tenía el 09. Además tiene un plegado más sólido y cómodo, y al ser algo más largo podrás incluirle más accesorios en su longitud. En esta sección te voy a sugerir algún accesorio más para tu 09 o patinete, como los mangos que le he instalado a mi Inokin Oxo, que podréis poner en color rojo, para que vaya en la línea de su diseño. Algún tapón de aluminio para completar el diseño. También en la línea de completar el diseño de los acabados de tu 09 podréis poner tapones y terminaciones de color rojo a las ruedas o cable de freno. Y si aún estás falto de espacio en tu manillar o quieres espaciar los accesorios para que no estén muy apelotonados, os recomiendo esta barra de carbono que he usado mucho tiempo en mi Dualtron, que duplica el espacio para añadirle más periféricos a tu vehículo. Y para finalizar, una ronda extra de truquitos. Como el patinete al plegarse se dobla toda la tija más el eje y la rueda, es interesante usar este tipo de tapones para proteger la tornillería y los bajos del patinete.
para los que persistáis en mantener el manillar original del 09, y para evitar que el manillar se vaya aflojando con los kilómetros, lo ideal es colocar estas arandelas de goma que podréis adquirir en Leroy Merlin. Solo tenéis que sacar este tornillo y sacar los dos brazos. Colocáis la goma y apretáis. La goma se encargará de no hacer retroceder la rosca del plegado. Resultados garantizados. Quiero agradecer a mi colega Peral, que es el ingeniero del canal, por toda la ayuda que me ha brindado para poder llevar a cabo este vídeo. Ya tengo pensado hacer con él proyectos como el de hacernos una super mountain bike eléctrica a muy buen precio y con mejor batería que las de gama premium. También electrificar alguna moto y otros muchos proyectos. Tampoco me quiero olvidar de mis colegas Jorge Fariz, Marcelo y Marce Castro, que me ayudan siempre a hacer posible todo lo que se me pasa por la cabeza. Bueno chicos, me gustaría saber qué os parecen este tipo de vídeos, si os parecen interesantes y os ayudan a mejorar vuestros bichos. ¡Suscríbete! Así que déjamelo en los comentarios y cuéntame cuál de las mejoras en un patinete os parece más interesante que os enseñe en los vídeos. Déjame un buen like, compártelo con todos tus grupos favoritos de patinetes eléctricos y suscríbete. Y agradeceros siempre a todos vuestro cariño. Podéis seguirme en PayPal para los que queréis seguir manteniendo el canal a flote. Contaros que he adquirido mi primera moto eléctrica y vendrán muchos vídeos al respecto, aparte de otros modelos de motos eléctricas. Así que os contaré mi experiencia acerca de este nuevo vehículo de movilidad. La semana que viene ya tendréis listo el vídeo del Currus Panther, que por motivos ajenos a mí se ha visto demorado. Como veis, he subido la frecuencia de mis vídeos y espero mejorarla, porque se vienen vídeos muy potentes que ya os iré contando. Ya sabéis que estoy in love con todos vosotros y como siempre, besitos. ¡Ay, ay!